Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Amanda, bienvenidos. Yo no sé si ustedes vieron en mi página de Instagram, yo publiqué algo. Yo dije que yo voy a publicar las cosas en español y en creol, ya que como saben yo vivo aquí en República Dominicana, yo tengo muchos clientes dominicanos, entonces siempre me están pidiendo algo para ustedes. Pues bien, hoy les traigo un video que habla de la rutina, algo muy importante, ya yo lo hice en creol, pero siento que es muy importante de que ustedes saben de qué producto forma parte de las rutinas. Yo no voy a mencionar marcas, decir qué producto que tienen que usar, pero los nombres, los pasos y cómo hacerlo. Bonsoir, bonjour, bienvenue sur le canal Moyen, non pas moi c'est Samanda. Jodi a mwen pote video sa, men ma fe li en espanyol paske mwen gen video sa deja en kreol. Jan mwen te publiye sou page Instagram Moyen, kote mwen te di ke ma publiye konya ma fe video en kreol et en espanyol. Jan nou konen ma viv Republik Dominiken, kote mwen gen pil kliyan ki se Dominiken. Donk yo toujak mande mwen ap di mwen ki sa mwen do pote pou yo, mwen do fe publiye bagay yo pou yo kapap kompren. Donc, c'est comme c'est pour éduquer tout le monde. Si moi ka fait dans tout de langue yo, la mieux comme ça tout le monde a joué. Moi fait vidéo ça déjà sur canal là les routines capillaires. Donc si vous regardez déjà ou pas besoin de regarder vidéo ça parce que je vais continuer en español. Sí, mis amores, vamos a hablar como yo dije de la rutina capilar y de qué está compuesto los pasos que necesitan como su rutina básica. Yo tengo, si yo estoy viendo, yo tengo mis notas, yo apunté mis notas. La rutina capilar es como cuidan su cabello. Bien, vamos a hablar, como saben, del cabello natural y qué es importante en su rutina. No es el primer paso, pero algo importante y puede ser que han escuchado hablar, es del prepu. El prepu, que significa antes del shampoo. ¿Por qué es importante usar el prepu? Es importante porque el prepu ayuda a desenredar más el cabello, se prepara el cabello antes del shampoo, pero es, como yo digo, importante, pero es algo que pueden pasar, ya que a veces tienden a usar el tratamiento como prepu, pero no es recomendable. Más adelante, cuando yo voy a hablar de las mascarillas o tratamiento, ustedes van a ver, van a saber por qué. Como prepu siempre yo puedo usar como la gelatina de linaza o la gelatina de molondrón, ese tipo de cosas, o un baño de aceite que yo me pongo por 15-10 minutos antes del shampoo, que es el prepu. Pero ahora pasamos con las cosas que son de verdad importantes, que no pueden faltar en su rutina, como el shampoo. Mis amores, el shampoo es muy importante. Yo he escuchado chicas diciendo yo no uso shampoo. ¿Y por qué? Porque el shampoo reseca el cabello, pero no saben cómo usarlo. Y también hay diferentes tipos de shampoo para todos los tipos de cabello: shampoo nutritiva, shampoo para hidratar, que shampoo que no es tan agresivo. Es por eso también que nosotras las rizadas o afrudas usamos shampoo que está libre de sulfato, de parabeno, que no tiene tantos químicos que puede como agresar más la hebra. Porque es importante, como si hay que probar a ver por qué shampoo quiere probar bien. Y el shampoo no se pone en todo el cabello, se pone solamente en el cuero cabelludo y lo da masaje como así solamente en el cuero cabelludo. Hay que saber cómo hacerlo, no junta todo y así, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a enredar más el cabello. Pues bien, como yo dije, ponerlo solamente en el cuero cabelludo y con poquito masaje, y después con la espuma puede pasar en el resto del cabello. Sí, es importante, no se puede faltar, porque es el shampoo que tiene
como los activos, que es para limpiar el cuero cabelludo. Un acondicionador no le puede hacer, o un tratamiento, no. Chicas, siempre hay que usar un shampoo. Ahora bien, depende de la cantidad de veces que lava el cabello semanal. Si lava 2-3 veces a la semana, pueden usar el shampoo solamente una sola vez, pero bien, es importante de usar el shampoo mínimo una sola vez a la semana. Y a cuánta frecuencia pueden lavar su cabello, eso depende de la persona, pero mínimo debe ser una sola vez a la semana. Puede ser 2-3 veces, pero hay que tener cuidado porque como el cabello natural reseca más, es por eso que una sola vez, 2 veces está bien. Eso depende también de la actividad de la persona, si es una persona que hace ejercicio, si es una persona que su cuero cabelludo produce mucha grasa, si suda mucho, puedes lavar 2 veces. Y la segunda vez, si no está tan sucia, pueden hacer el co-wash, que yo voy a explicar, pero es importante, muy importante, yo lo voy a decir de nuevo, de usar un shampoo en su rutina. Segundo es el acondicionador, o déjame decir el tratamiento, porque después del shampoo es el tratamiento, ¿sí? Es el tratamiento. Ya sabemos que el cabello natural tiende a resecar más, es por eso que es importante usar un tratamiento. El tratamiento también tiene diferentes tipos de tratamiento: nutritiva, tratamiento hidratante, tratamiento de proteína para fortalecer el cabello. Todos los tipos que uno puede hacer en su casa, que son mascarilla casera, y también puedes comprar comercial, pero siempre no es solamente leer los ingredientes que dicen que no hay sulfato o silicona o sal, ese tipo de cosas, pero también hay que ver de qué está compuesto esa mascarilla, si es una mascarilla hidratante, etc. El tratamiento puede ser semanal también. El tratamiento no se deja en el cabello, si no se dice, si es comercial se dice lo que está bien, pero el tratamiento no se deja. Y otra cosa que siempre hacemos, que ponemos el tratamiento por mucho tiempo, que al final no es importante, es como perder un tiempo y muchas veces dicen que yo duro mucho para lavar mi cabello porque yo me pongo un tratamiento por 2-3 horas, que no es importante. Si es una mascarilla casera, pueden durar hasta 30 minutos, está suficiente. Si es mascarilla comercial, siempre dicen 10 a 15 minutos con su gorro térmico, y dura ese tiempo, pero más de eso no sirve para nada, no es tan importante. Después es el acondicionador. Este acondicionador es un paso importante, ya que es el acondicionador que ayuda a humectar, desenredar más fácil, da brillo al cabello, protege la fibra capilar y como suavidad también al cabello. Su acondicionador también va a depender del tipo, de la textura del cabello. Siempre, como yo dije, chequea bien que usa su acondicionador como depende de su textura, de su tipo de rizos. Pueden desenredar el cabello con el acondicionador, también pueden desenredar con el leave-in. Ahora es el co-wash. El co-wash, sí, como yo dije, si lavamos el cabello 2 veces a la semana, es un paso que puede ser importante, porque para no tener que usar el shampoo en excesivo, si lavan el cabello 2-3 veces. Pues bien, el co-wash es como un acondicionador que es ¿cómo explico? Que es para lavar y también humedecer, da suavidad al cabello. Antes siempre decían que pueden usar como el acondicionador para el co-wash, pero ahora hay muchas marcas que está saliendo su co-wash, que siento que es más importante, ya que tiene un activo como más, como yo digo, algo que puede limpiar más, porque a la vez tienen que limpiar
y también hidratar el cabello, o suavizar el cabello. Hay muchas marcas que pueden encontrar en el mercado, de Collagen, en La Sirena, en cualquier supermercado, o spray de cabello natural que lo pueden encontrar. Ahora seguimos con el post lavado, que es después de lavado, porque una cosa lavar bien con producto muy bueno, pero también qué seguimiento van a dar a ese cabello después de lavar el cabello, de poner su tratamiento, de usar todo eso. Es importante de seguir con esa rutina, algo para mantener la hidratación del cabello, que es el leave-in. El leave-in sí se deja en el cabello. Se me olvidó decir que el acondicionador no se deja en el cabello. Si dice un leave-in conditioner, ahora sí pueden usarlo como leave-in y como acondicionador también, pero el leave-in se deja en el cabello. Hay diferentes leave-in, como saben, para todo tipo de textura. Eso va a depender de la persona y también de su textura. El leave-in se deja. El leave-in ayuda a desenredar el cabello, a hidratar el cabello, da brillo al cabello, y también a definir independientemente de la textura del cabello. Por ejemplo, una persona de tipo 3, un leave-in o una crema de peinado le puede definir bien, pero como mi cabello que es afro, yo necesito una gelatina para fijarlo más. Después del leave-in, o al momento de usar el leave-in, como el método LOG, pueden usar un aceite 100% natural. El aceite no se tuesta el cabello, porque si es un aceite natural que no tiene aceite mineral, no se tuesta el cabello. Pueden usar su aceite antes en el prepu, pueden usar un aceite en la mascarilla, pueden usar su aceite al momento de poner el leave-in o después para sellar esa hidratación. Pueden ser aceite, pueden ser manteca, que es manteca de karité, manteca de mango, manteca de cacao. Seguimos con la crema de peinar también. La crema de peinar tiene una consistencia más pesado, pero si usan el leave-in pueden usar la crema de peinar o uno de los dos, porque hacen la misma función. Y después la gelatina, que en el caso para hacer la definición, o depende del peinado que la persona se va a hacer, pero eso depende de la persona. En mi caso, en mi rutina siempre uso gelatina, porque yo hago definición de rizos. Ahora bien, si yo voy a hacer un twist o un estilo protector, yo uso solamente mi leave-in, aceite para sellar, y yo hago mi estilo. Gracias, mis amores, hasta aquí llega mi video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que tenido mucha información útil, y a partir de ahora pueden poner en práctica, y yo puedo hacer un video también para explicar mi rutina personal. Pero como yo lo dije, esos son los pasos básicos importantes que deben tener en su rutina: su shampoo, su acondicionador, su tratamiento, su aceite, leave-in, leave-in y el collagen en caso de que se lava más de 2 veces a la semana. Gracias, mis amores, nos vemos en el próximo video.